de 50 asambleístas demócratas de Texas abandonaron el estado el día de ayer para evitar hoy la aprobación de la redistribución de distritos electorales aprobado por los republicanos. El gobernador de Texas, Greg Abbott, informó a estos demócratas de la Cámara de Representantes que intentaría destituirlos si no regresaban a Austin para aprobar los nuevos mapas congresionales. Para hablar de ello, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Y bueno, llegó la hora, las 3 de la hora de la tarde local en Texas, y 58 demócratas, asambleístas demócratas en total, estaban ausentes para precisamente que no hubiese quórum y no se pudiese votar sobre esta medida. Los republicanos presentes aprobaron una moción para que se ordene su arresto. Me voy contigo, Alfonso. ¿Cómo analizas toda esta situación y esta decisión por parte de los demócratas de simple y sencillamente boicotear este voto? Bueno, eso es lo que la izquierda hace, ¿no? Esto es una pataleta política. La realidad es que esto es un asunto político y así lo han dicho los tribunales. Si ellos quieren controlar la agenda legislativa, pues tienen que ganar la mayoría de la Asamblea Legislativa en Texas y la gobernación. Pero resulta que la gobernación la controla el Partido Republicano con Greg Abbott y la legislatura también. Entonces ellos tienen la prerrogativa de rediseñar los mapas congresionales de su estado como ellos quieren. Tradicionalmente se hace cada 10 años, justo después que sale el censo. Pero en esta ocasión, el estado había recibido una carta de la fiscal general asociada a nivel federal, Hermit Dillon, donde decía que los distritos congresionales que se fijaron en el 2021, después del último censo, se hicieron mal porque respondían a consideraciones exclusivamente raciales, y eso es una violación de la ley federal. Entonces, a base de eso, ellos dicen, pues tenemos que redefinirlos. O sea que eso es lo que están haciendo. Ellos aquí no tienen un argumento legal, que es un asunto político, que los republicanos pueden estar motivados por razones políticas. Esto es un procedimiento político. Cada 10 años, los demócratas en estados como Illinois, California y en otros lugares, Nueva York, hacen lo mismo. Rediseñan los mapas para favorecer a los candidatos demócratas. Eso es obvio. O sea que ahora que se están dando golpes de pecho, que esto es un golpe a la democracia, es absurdo totalmente. Esto es todo un esfuerzo publicitario. Ellos quieren ser arrestados. No sé qué es lo que dice la ley, si los van a poder arrestar, pero que el derecho favorece al Estado, a la legislatura de Texas y al gobernador, definitivamente. Orlando, ¿cómo lo ves? Porque incluso ya ha habido reacciones por parte de demócratas. Desde la semana pasada veíamos, por ejemplo, que el gobernador Gavin Newsom en California amenazaba con replicar lo mismo en California. Hoy veíamos a la gobernadora de Nueva York también precisamente reunirse con varios de estos congresistas tejanos que deberían de estar en Texas, en la legislatura, estando con ella en Nueva York hablando sobre este tema y amenazando con que también iban a intentar hacer lo mismo en Nueva York. ¿Es justificable esta actitud y este boicot por parte de los demócratas? Bueno, a ver, lo que estamos viendo es simplemente la política, y en contraste la actitud de los asambleístas demócratas es lo contrario, ¿no? Es la negación de la política, es tratar de huir del debate, de afrontar la pelea y bueno, asumir las consecuencias de ello. Y yo creo que eso es lo que tiene que suceder en cada estado. Adelante el juego político, sin manipulaciones, sin ilegalidades a las que suelen acudir los demócratas, sin distorsiones de la ley, pero adelante el juego político. Y a mí me parece bien que los republicanos estén haciendo esto, porque naturalmente venían siendo los demócratas quienes utilizaban todos los recursos a su disposición para alterar los mapas o para alterar las circunstancias que pudieran favorecerlo. Hay que entender que cuando se está enfrentando a la izquierda, se está enfrentando a alguien que no tiene escrúpulos, y hay que hacerlo de una manera bastante inteligente. Así que, nuevamente, que no se quejen los demócratas, que no empiecen a chillar, porque precisamente, como dice Alfonso, es lo que ellos naturalmente hacen, y lo hacen de una manera mucho peor, mucho más obscena. Esto es parte del juego político. Bienvenido al juego político mientras se mantenga en el marco de las normas, del deber ser, pero qué cobarde eso de estar huyéndole a una pelea.
Uno de los argumentos de los demócratas con lo que tratan de ganar la batalla mediática es decir que los republicanos están tratando de suprimir el voto de las minorías, que esto impactaría fuertemente a los hispanos y a los afroamericanos, pero curiosamente en las pasadas elecciones tanto los hispanos como los afroamericanos apoyaron a los candidatos republicanos como nunca antes. Entonces, ¿cómo puede tener validez ese argumento, Vanessa? Y eso fuera verdad, si efectivamente este cambio estuviera suprimiendo el voto de los hispanos y de minorías, lo que tienen que hacer esos legisladores texanos es volver a la Asamblea, votar y luego presentar el caso ante la justicia. ¿Por qué no lo hacen? Porque no tienen ningún caso, porque no tienen ninguna prueba, entonces no tienen cómo demostrar eso que están diciendo. Es evidente que lo que están haciendo es simplemente la estrategia que ya hemos visto de diferentes demócratas en otros casos, pero la hemos visto una estrategia muy clara de llamar la atención, de victimizarse, de sentirse ahora prácticamente que perseguidos, pobres que les van a poner multas, pobres que pueden enfrentar arresto, pobres que pueden enfrentar delitos graves, perseguidos por un gobernador republicano. Están haciendo todo un show de algo que ellos mismos han hecho en otros estados. De hecho, muchos de estos legisladores se han ido precisamente a Illinois y se van del estado porque si se quedaran en sus casas en Texas, resulta que hay una ley en Texas que se llama Call of the House, o digamos un método que se llama Call of the House, donde la policía del Capitolio de Texas los puede sacar de sus casas y llevarlos a la asamblea y obligarlos a votar. Pero entonces se van a otros estados y muchos de ellos se fueron a Illinois, que es precisamente uno de los estados que los demócratas han cambiado muchas veces en su favor. Entonces es simplemente la estrategia de ellos de victimizarse y de buscar llamar la atención por cosas que cuando ellos mismos hacen, los demócratas, no, los republicanos no hacen todo ese show. Pero Vamos a ver. Karina, eso para los republicanos es una estrategia arriesgada también, porque si bien, considerando la mayoría pequeña que tienen en la Cámara, esta redefinición de distritos congresionales en Texas les pudiera añadir hasta 5 nuevos congresistas republicanos, la realidad es que si esto hace que los demócratas en California o en otros estados como Nueva York procedan a rediseñar sus distritos congresionales también, eso puede neutralizar a los republicanos, el cambio que se haga en el mapa congresional en Texas, incluso hasta dar la ventaja a los demócratas. O sea que es una estrategia arriesgada. Claro, hay que ver en qué resulta esta estrategia arriesgada. Un tema que vamos a seguir muy de cerca. Vámonos al segundo tema del día que ha hecho titulares durante todo el fin de semana, y es que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, destituyó el viernes a la jefa de la agencia que produce las cifras mensuales de empleo después de un informe que mostró que la contratación, mejor dicho, se desaceleró en el mes de julio en el país y que fue mucho más débil en mayo y en junio de lo que se había informado previamente. Ahora, ¿por qué el presidente Trump toma la decisión de despedir a Erika McEntire? En este momento ha recibido fuertes críticas, sin embargo, también él argumenta las fallas que se dieron el año pasado, al parecer manipulaciones flagrantes por parte de las estadísticas, beneficiando así a la entonces administración del presidente Biden. Me voy contigo de nueva cuenta, Alfonso. ¿Crees tú que fue correcta la decisión del presidente de removerla de su cargo en este momento? Pues mira, obviamente se va a ver como una decisión politizada, pero hay que reconocer que esta oficina, este negociado de estadísticas laborales ha cometido unos errores enormes, ¿verdad? Primero que nada, recordemos el informe de creación de empleos de justo antes de las elecciones, que nos quería dar a entender que se habían creado muchísimos empleos. Tiempo después de las elecciones hicieron un ajuste para decir que no se habían creado tantos después de todo. Pues ahora dicen que se han creado en el mes pasado apenas 73,000 empleos, algo así. Hay que cuestionar la cifra. Mira, si tú ves la persona, ¿quién es esta persona? Ella fue nominada por el presidente Biden. Yo he trabajado en el gobierno federal por años. Ellos han cooptado estos organismos del gobierno federal. No me sorprendería que utilicen estas herramientas para favorecer a los demócratas y perjudicar a los republicanos. Esto es lo que hacen continuamente en todas las agencias. O sea que, francamente, yo creo que considerando
por las correcciones tan grandes que ellos han hecho, que se están haciendo preguntas y que hay dudas serias sobre la validez de estos números, me parece que procede removerla y renovar este negociado para asegurarnos con profesionales objetivos, para asegurarnos que las cifras que esté recibiendo el público y el sector privado sobre la creación de empleos sean certeras. Esto es muy importante para planificar la economía. Necesitamos cifras, datos que sean creíbles. Por lo tanto, yo creo que esto es necesario. Claro, escuchando a varios analistas en diferentes espacios durante el fin de semana, ellos criticaban fuertemente al presidente Trump y entonces cuestionaban si la persona a la que va a nombrar podrá dar reportes fiables, pero esos cuestionamientos no los escuchábamos cuando se dieron estos errores y estas alteraciones el año pasado bajo la administración de Biden. Ahí no se preguntaban si podíamos confiar en esos reportes o no. La pregunta que yo pondría sobre la mesa es: ¿se necesita alguna reforma mayor en el BLS, más allá de despedir a esta persona? ¿Cómo lo ves, Vanessa? Yo creo que ese es el asunto de fondo. El asunto de fondo, más que una persona, es incluso el mecanismo a través del cual se sacan estas cifras, particularmente de la creación de empleos. Es decir, están utilizando un mecanismo de hace 80 años, alrededor de 80 años, y las cosas han cambiado. De hecho, cada vez más empresarios y gente en la economía utiliza cifras privadas y no estas cifras porque pasa comúnmente que hay que corregir esas cifras. Eh, yo no sé, yo creo que en general se trata más del mecanismo que de la persona. Ahora yo entiendo las dudas por el suceso que ocurrió con Biden, al final de la administración Biden, de ese reporte exagerado de empleos que en realidad tuvieron que corregir, pero sí hay que decir también que esa corrección se hizo de parte de este departamento, es decir, al fin de cuentas la corrección se hizo, y también cuando daban, por ejemplo, las cifras de precios tan altos y de inflación tan alta dentro de la administración Biden. Es decir, ahí, digamos, no se podía decir que, o no vimos tampoco a republicanos diciendo que las cifras eran malas porque las cifras efectivamente afectaban al presidente Biden. Es decir, yo no estoy segura y no creo que hasta el momento haya pruebas de que esta señora efectivamente esté haciendo eso. Entiendo las dudas, pero no creo que haya pruebas todavía, y me preocupa que esto se vea en general por el público desprevenido, que de pronto no tiene la posibilidad de ir a ver cómo se hacen los mecanismos o qué ha pasado, que se vea como un presidente que simplemente está haciendo las cosas a la loca. Y yo creo que pasábamos de una noticia en la que decíamos que podía ser riesgosa para los republicanos. Yo creo que este tipo de comentarios así también pueden ser un poco riesgosos, porque lo van a tomar como un presidente dictador que está despidiendo gentes para crear números, que era prácticamente lo que decías, Karina, que están diciendo en los medios. Orlando, ¿cómo lo ves tú y qué se puede hacer para regresar la confianza precisamente de los estadounidenses en departamentos tan importantes como este, que es la Oficina de Estadísticas del Departamento del Trabajo? Bueno, a mí lo que me preocupa es eso último, o de lo que tú también hablabas, Karina, y es la percepción que se va a construir a partir de este hecho. No se ve bien, ¿no? Honestamente. Y puede que esté justificada la decisión, y puede que evidentemente pues una funcionaria de la administración Biden, dentro de la administración Trump, no creo que quiera, pues tenga mucha voluntad de tratar de reconocer algún tipo de triunfos o logros de la administración, y en ese sentido pues podría tratar de manipular, distorsionar, hacer una especie de resistencia dentro de la institución. Y puede que haya mucho de esto. Al final Donald Trump toma el gobierno precisamente reconociendo ese gran problema, y es que Washington, los departamentos, el SWAMP, ¿no? Está completamente cooptado por funcionarios burócratas que quieren que se amplíe el gasto, que quieren sabotear cualquier intento de optimizar el Estado. Y por eso hemos visto los despidos masivos que ha habido transversalmente en los departamentos. Pero es importante la comunicación. Yo creo que más allá de decir, bueno, esta era una funcionaria de Biden que me quería sabotear, hay que contextualizar muy bien, hay que explicar, y que la reacción sea profesional. Si alguien va a asumir el cargo, tiene que ser alguien muy profesional. Hay que evitarse que se vea como la politización de los cargos, precisamente bajo el argumento de que esta gente no es buena y hay que sacarla, entonces vamos a poner gente mía. No, yo creo que el reto aquí es realmente
institucionalizar, profesionalizar, hacer ver estas decisiones como decisiones lógicas para mejorar el funcionamiento del Estado. Y quizá el timing, ¿no? Quizá hubiese sido mucho mejor que este despido se hubiera dado desde un principio. Si esta administración tiene dudas y ha identificado a funcionarios de los cuales tiene dudas, removerlos antes de que se dé una situación como esta en medio de la cual se les tenga que despedir y esta sea la percepción. Pero bueno. Habría que remover a muchos. Exacto. Bueno, y lo hizo, y mira cómo reaccionó la prensa, ¿no? Y los demócratas. Así es. Un tema complicado. Vámonos a la pausa comercial. Quédese con nosotros. Aún hay más aquí en el panel de Voz News.